Muy buen día, bendiciones. Vamos a iniciar, vamos a tener un tiempo de intercesión, vamos a buscar la presencia del Señor, vamos a orar y que sea Dios llenando esta mañana, este nuevo día con su amor, con su gracia, su misericordia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te entregamos este tiempo, te pedimos que nos hables, te pedimos, Señor, que ministres nuestros corazones, que llenes nuestras vidas de tu presencia. Te pedimos, Señor, que hoy sea un día donde podamos sentir ese abrazo paternal, ese abrazo de papá, donde podamos sentir, Señor, que tú estás ahí en medio de nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te entregamos todo lo que haremos, todo lo que tenemos planeado, Señor, pero sobre todo que tú puedas dirigir nuestros pies, que puedas dirigir nuestras manos, que puedas dirigir nuestros pensamientos, que puedas, Señor, delante de ti, guiarnos, enseñarnos, que puedas delante de ti, Señor, llevarnos a tu voluntad, a que se cumpla tu palabra, que se cumpla tu voluntad y no la nuestra, porque tu presencia, Señor, tu palabra, nos lleva siempre a lugares de reposo, a lugares de paz, de bendición. Así que no desmayamos, estamos en tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy es un tiempo de exaltar al Rey. Ya tenemos definido el lugar donde nos vamos a poder reunir este fin de semana. Gracias a Dios logramos tener un espacio donde nos vamos a poder reunir este fin de semana y creo que eso va a ser una maravilla, va a ser muy muy fuerte, así que esperamos que puedas estar con nosotros y ahora en instantes les voy a dar la información, los datos y todo lo relacionado con el lugar y la dirección. Vamos a comenzar. Tengo un salmo que podemos iniciar en este momento para que podamos iniciar, que podamos arrancar. Y continuamos con ese corto, pequeño estudio que hemos venido realizando de Apocalipsis y sé que va a ser también de mucha bendición el día de hoy. Vamos a leer uno de los salmos y me devuelvo un poquito. Bueno, vamos a leer el Salmo 106. Dice el Salmo 106, alabado sea el Señor, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? ¿Quién podrá alabarlo lo suficiente? Hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor, cuando le muestres favor a tu pueblo. Acércate y rescátame. Déjame tener parte en la prosperidad de tus elegidos. Permite que me alegre por el gozo de tu pueblo. Concédeme alabarte con los que son tu herencia. Hemos pecado como nuestros antepasados. Hicimos lo malo y actuamos de manera perversa. Nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio se rebelaron contra Él en el Mar Rojo. Aún así, Él los salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Ordenó al Mar Rojo que se secara y condujo a Israel a través del mar como si fuera un desierto. Así los rescató de sus enemigos y los libertó de sus adversarios. Después, el agua volvió y cubrió sus enemigos, ninguno de ellos sobrevivió. Salmo 106, versículo 12. Entonces el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanzas. Sin embargo, qué pronto olvidaron lo que Él había hecho. No quisieron esperar su consejo. En el desierto dieron rienda suelta a sus deseos y pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Entonces les dio lo que le pedían, pero al mismo tiempo les envió una plaga.
La gente del campamento se puso celosa de Moisés y tuvo envidia de Aarón, el sacerdote del Señor. Por esa causa la tierra se abrió y tragó a Datán y enterró a Abiram junto con otros rebeldes. Sobre sus seguidores cayó fuego y una llama consumió a los perversos. Los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí, se inclinaron ante una imagen hecha de oro. Cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto, obras tan maravillosas de la tierra, de Cam, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Por lo tanto, él declaró que los destruiría. Pero Moisés, su escogido, intervino entre el Señor y los israelitas y le suplicó que apartara su ira y que no los destruyera. El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían la promesa que Dios les iba a dar. En cambio, rezongaron en sus carpas y se negaron a obedecer al Señor. Por lo tanto, él juró solemnemente que los mataría en el desierto, que dispersaría a sus descendientes entre las naciones y los enviaría a tierras distantes. Después, nuestros antepasados se unieron para rendir culto a Baal en Peor. Hasta comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Con todo eso provocaron el enojo del Señor. Entonces se desató una plaga en medio de ellos. Pero Fines tuvo el valor de intervenir y la plaga se detuvo. Por eso desde entonces se le considera un hombre justo. También en Meribá provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés. Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. Israel no destruyó a las naciones que había en la tierra como el Señor le había ordenado. En cambio, los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron las malas costumbres. Rindieron culto a sus ídolos y eso resultó en su ruina. Hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de los hijos y las hijas. Esto tiene mucho que ver con aborto. Al sacrificarlos a los ídolos de Canaán, contaminaron la tierra con asesinatos. Se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor. Por eso el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y él aborreció a su posesión más preciada. Los enemigos de las naciones paganas quedaron bajo el gobierno de quienes los odiaban y sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel poder. Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra y finalmente su pecado los destruyó. Tremendo versículo. Aún así él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores. Recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable. Hasta hizo que sus captores los trataran con amabilidad. Oh Señor nuestro Dios, sálvanos. Vuelve a reunirnos de entre las naciones para que podamos agradecer tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive para siempre y por siempre, y que todo el pueblo diga amén, y alabado sea el Señor. Amén. Salmo 106, el que acabamos de compartir. Padre, te pedimos, mi Dios, que no permitas que nuestro corazón se aparte de ti. No permitas, Señor, que nuestro corazón se aleje de tu presencia. No permitas, Señor, que nuestro corazón, Señor, denigre, reniegue, se aparte de ti, Señor, en el nombre de Jesús. No permitas, Señor, que nuestro pecado nos dañe, nos consuma, nos llene, Señor, nos aleje de tu presencia. No permitas, Señor, que podamos perder el horizonte de nuestras vidas. No permitas, Señor, que cada uno de nosotros pueda sufrir el hecho de alejarse de ti en el nombre de Jesús. No lo permitas, Señor. No lo permitas, mi Dios. Y alguien que pueda decir conmigo, yo estoy dispuesto, Señor, a obedecer. Estoy dispuesto a escucharte. Estoy dispuesto, mi Dios, a rendir honor, alabanza y adoración a ti en el nombre de Jesús. Yo quiero, Señor, ser de quien tú te sientes orgulloso. Quiero ser, Señor, de quien tú puedes sonreír cada mañana, cada día. Quiero ser, Señor, aquel hijo, aquella hija que tú respondes, Señor, su oración. No porque voltea y tuerce tu brazo, sino porque tú, Señor, estás ahí, amando incondicionalmente y te sientes orgulloso de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús,
Hoy queremos darte gracias por lo que estás haciendo. Te damos gracias por el honor que nos das, Señor, de caminar junto a nosotros. Te damos gracias, Señor, por el honor que nos das de seguir, Señor, perdonando nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra culpa. Por el honor que nos das de seguir, Señor, llevándonos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por el honor, Señor, que nos das de caminar junto a nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias infinitas, Señor. Te honramos, te amamos, te adoramos por siempre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Alguien que me ayude a monitorear, por favor, y que me cuenten cómo se escucha por allá, si están ahí conmigo. Y quiero compartir entonces ahora una porción de lo que venimos estudiando en los últimos días que hemos estado revisando en estos tiempos, que está escrito en el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis. Hemos leído recientemente los mensajes de la iglesia hacia Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, mensaje a la iglesia de Esmirna, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Quiero que ahora podamos estar en el capítulo 2, versículo 18, mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice así la palabra del Señor. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Dice, yo sé todo lo que haces y he visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, tu perseverancia, y veo constantemente mejoría en todas estas cosas. Qué lindo cuando el Señor puede honrarnos de esa forma y decirnos a cada uno de nosotros, yo sé que te has esforzado, yo sé que has sido valiente, yo sé que estás haciendo una obra, yo sé que estás haciendo la obra. Dice el Señor, yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, he visto tu fe, he visto la forma como sirves, he visto tu paciencia con perseverancia y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Qué lindo es el Señor. Pero, dice el Señor, tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojé en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. 23. Versículo 23 del capítulo 2 de Apocalipsis. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merece. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellas las llaman, que en realidad son profundas, de Satanás, no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones, y gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, dice el Señor Jesús, y también les daré le daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu, en mayúscula, al Espíritu Santo, y entenderán lo que dice a las iglesias. El Espíritu Santo dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu Santo de Dios y entender lo que Él dice a las iglesias. Apocalipsis 2, versículo 18, mensaje a la iglesia de Tiatira. El Señor primero exalta, el Señor primero honra y dice, estoy feliz, estoy contento, estoy agradado por tu servicio, por tu amor, estoy agradado porque te has apasionado por mi presencia, estoy agradado, estoy feliz, dice el Señor, porque lo has hecho con amor, con fe.
Tu servicio lo has hecho con paciencia, con perseverancia. Veo constante mejoría en todas estas cosas. O sea, no has desmayado, no has desfallecido, has caminado y has sido de gloria en gloria, has sido de victoria en victoria, amándome, sirviendo, dedicando el tiempo, tu amor, tu servicio. Y esto es maravilloso. El Señor honra a su pueblo, honra a su iglesia. En este caso es el mensaje de Tiatira, pero hoy lo recibimos para nosotros, la iglesia del siglo XXI. Hoy lo recibimos en Iglesia Vida con Pasión también. Pero hay algo fuerte en este mensaje. Dice, tengo una queja en tu contra, y es que permites que esa mujer, esa Jezabel, ya te voy a explicar esto, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis hijos por mal camino. Esta misma mujer o este mismo nombre se ve reflejado en el libro de Reyes, cuando uno de los reyes del pueblo de Israel deja que su propia esposa empiece a dirigir y a gobernar, y el rey se queda como a la expectativa, como muy silencioso, como muy callado. Pero esta mujer era una profetisa de Satanás. Lo único que hacía era manipular a su esposo, pervertir los mandatos de su esposo, dañar el mensaje que el esposo estaba enviando. Manipulaba a todo el pueblo, a los profetas de ese tiempo. Y lamentablemente esa misma mujer, o el espíritu de esa misma mujer, se ve reflejado en el libro de Apocalipsis. El Señor vuelve y lo recuerda y dice, has dejado que esa mujer llamada profetisa lleve a mis siervos por mal camino. ¿Por qué? Porque les está enseñando falsas doctrinas, porque les está enseñando a pecar sexualmente, a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Porque yo le di tiempo para que se arrepintiera esa mujer, pero no lo hizo y no quiere abandonar su inmoralidad. Por tanto, dice el Señor, entonces la arrojé en una cama de sufrimiento, y los que comen adulterio con ella sufrirán terriblemente. A menos que se arrepientan y abandonen sus maldades, yo heriré a sus hijos, y entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Esta palabra es muy fuerte. Y nos habla de manipulación. Nos habla cuando el hombre interviene en la obra del Señor queriendo hacerlo con sus propias fuerzas, queriendo hacerlo bajo su propio diseño. Aquí nos está refiriendo como iglesia y nos está hablando el Señor y diciendo, es que no es con tus fuerzas, es que no es la forma en como tú quieres hacerlo, es a mi manera. Es que no es la forma como tú lo escoges, es cuando yo lo escojo. Por eso al final termina diciendo, por eso tienen que escuchar al Espíritu de Dios. Tienen que escuchar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, porque por eso dice el Señor, tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Y todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Alguien me decía el otro día, estábamos en una conversación, y me decía, yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Precisamente no es una persona que se congrega con nosotros. Y me decía, yo quiero escuchar, Diego, ¿cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo siento que Dios me habla? ¿Cómo saber si es correcto o no es correcto? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es la voluntad que Él tiene para mí en cuanto a los negocios, en cuanto a la familia, en cuanto a todo lo que voy haciendo en el día a día? Y eso me quedó sonando porque a veces nos parece muy normal que o no nos hable Dios, que tú no escuches y que nunca has escuchado la voz de Dios, o parece muy normal que Dios nos hable. Y a veces escuchamos, cuando estás escuchando alguna predicación, Dios me dijo tal cosa. Yo sentí de parte de Dios tal cosa. Yo estoy caminando por este sendero por tal motivo, porque Dios me mostró. Y así mismo como Dios muestra, el enemigo también lo puede hacer y manipula, y entonces en vez de que lo escuches claramente y que te diga yo soy Satanás, yo soy el adversario, yo soy un demonio y vengo a hablarte, camina por aquí. No, Él no lo va a hacer de esa forma. Lo hace lo más sutil posible, lo hace lo más delicadamente posible, lo hace como un susurro. Ese Satanás padre del engaño envía sus secuaces y lo habla suavecito y te dice, toma esta decisión, camina por aquí, haz esto y lo otro. Y entonces lo interesante es que somos seres espirituales y caminamos como seres espirituales, obviamente, con nuestro cuerpo físico, pero nos acostumbramos a
O pretendemos que todo es físico, que todo literalmente lo escuchamos con oídos físicos, que lo vemos con ojos físicos, pero es que hay algo mucho más atrás y yo quiero orar por eso, porque la manipulación de esta mujer Jezabel, la manipulación de este espíritu de Jezabel, la manipulación que esta mujer trae, todo lo que va a hacer es distraerte y traer confusión a nuestros corazones, distraerte y traer confusión a nuestras mentes, a nuestros oídos espirituales, a nuestros ojos, y no nos va a permitir caminar en el día a día como debe ser, como iglesia, como hijos de Dios, sino que va a traer confusión. Y entonces el Señor dice, tengo algo contra ti, y es que permites a esa mujer. ¿Se acuerdan cuando le hablaba a la iglesia de Pérgamo y hablaba de la tolerancia? Tengo algo contra ti, y es que toleras, escuchas y toleras el pecado del otro, toleras lo que las demás personas hablan en contra mía, dice el Señor, toleras todo esto. Pero a la iglesia de Tiatira le dice, tengo algo contra ti, y es que permites a esa mujer. Permites esa manipulación en tu vida. Permites que el enemigo te siga hablando y tú no estás haciendo nada. Permites que el enemigo manipule tus emociones, manipule tu carácter, manipule todo lo que tú haces y no estás haciendo nada. Y aquí es donde queremos entrar. Y es que para que podamos discernir entre lo que es correcto ante los ojos de Dios y entre lo que no es correcto y lo que la mujer, en este caso, esta mujer Jezabel, manipula a su iglesia, al pueblo de Dios, yo tengo que escuchar muy bien, claramente y fuertemente, tengo que escuchar la voz del Señor. Si yo escucho la voz del Señor, estoy convencido y estoy claro en que la manipulación del enemigo no va a entrar en mi casa, en mi mente y en mi corazón. ¿Te has dado cuenta cuando hay momentos en que amanecemos con ganas de no hacer nada y que no queremos ni abrir la cortina y no quisiéramos ni levantarnos, no queremos ni ir a trabajar, no queremos ni ir al colegio, a la universidad, no queremos hacer nada y como que hay una pesadez en nuestras vidas y después reaccionas y dices, no, pero espera un momento, ¿qué me pasa? Tengo que levantarme, te echas agua en la cara, te bañas, haces todo lo que tienes que hacer y sales corriendo al trabajo y como que, oiga, me estaba quedando como dormido, algo me estaba pasando hoy, como que te levantabas o te levantas con esa pesadez. Bueno, el enemigo siempre va a colocar pequeñas señales en tu vida para que te desvíes del propósito. Te va a colocar pequeñas estrategias para que te desvíes del propósito. Y eso es lo que hace el espíritu de Jezabel. Hoy lo que el Señor nos está permitiendo entender es que si yo escucho fielmente su voz, si yo discierno cuál es su voz, cuál es su voluntad, entonces no voy a permitir que el enemigo esté hablándome en el oído. Y esto es positivo, ¿no creen? Vamos a ver cuántos están conmigo escuchando esta palabra que dicen amén. Es necesario discernir esa voz de Dios. Y yo quiero guiarte en 1 o 2 pasos para que puedas sentir y escuchar esa voz de Dios. Por lo general queremos escuchar una voz retumbante, una voz que dice, oh, hijo mío, yo soy tu Señor. Y posiblemente ya no lo escuchamos de esa forma. Pero muchas veces cuando hablo con mi esposa y estoy esperando una respuesta de Dios, mi esposa está hablando y taca, 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 y de repente, push, una frase y digo, wow, Señor, me acabas de dar una respuesta, yo estaba esperando esa respuesta. Estoy hablando con mi familia, estoy hablando con mis padres y de repente escucho, mis padres están hablando y de repente, puff, una palabra y uno dice, wow, Señor, me acabas de dar una respuesta. Una vez hice un ayuno buscando una respuesta muy fuerte que tenía que tomar. Y de repente estaba en la calle, no estaba orando en la casa, no estaba en la intimidad de mi habitación o en la intimidad de mi casa, no, yo estaba en la calle sencillamente y de repente estaba mirando por la ventana del vehículo y de repente vino una respuesta. Y yo dije, Señor, gracias porque me acabas de hablar. Nuestro Dios amado no solamente te habla de forma audible a lo que estás acostumbrado a escuchar en el día a día, así como mi voz suena, no siempre estás escuchando su voz audible, aunque Dios puede susurrarte al oído y tú sabes, como esa voz de la conciencia, tú sabes que Dios te está susurrando. Pero para eso necesitamos estar bajo el silencio del Señor. Y cuando me refiero a esto es porque tenemos los oídos espirituales expectantes a lo que la voz de Dios nos está queriendo decir. Cuando tú apagas tus redes sociales, cuando tú apagas la televisión, cuando apagas esa pantalla del computador, cuando dejas que tu corazón, tu mente
vayan más allá de lo que tus ojos ven en el día a día, empiezas a escuchar la voz. Y si la voz del Señor suena, si la voz del Señor entra por tus oídos, ojo con lo que estoy tratando de explicar o lo que estoy diciendo. Si la voz del Señor entra por tus oídos, si la voz del Señor entra por tus ojos, como si se pudiese ver la voz, espero que esto me puedan entender. Si la voz del Señor entra por tus poros y alcanzas a sentir que te está hablando, ves actos en la calle, ves circunstancias, escucha la voz de tus hijos, escucha la voz de tu esposa y de repente, wow, aquí hay una respuesta. Entonces Dios te puede hablar audiblemente, Dios te puede hablar a través de su entorno. Recuerdo una vez estaba un poco triste caminando, llevando a mi hijo hacia su colegio, pero estaba muy pequeñito, estaba en el jardín. Y era temprano y llevaba a mi hijo al colegio y de repente sentí, estaba en silencio y caminaba y guardé mucho silencio y lo llevaba de la mano, íbamos caminando tranquilos cuando de repente mucho silencio, iba muy triste, no sé qué era, no recuerdo en ese momento qué era lo que pasaba, yo iba muy triste, de repente mi hijo de la nada y como nunca antes, aunque ya me lo había dicho antes, de la nada me dice, papi, te amo. Wow, me quebrantó y dije, Dios, tú me estás hablando a través de mi hijo y tú me estás diciendo que me amas y no estoy solo. Pues yo vengo a decirte que no vas a permitir más que esa manipulación del enemigo esté en tu casa, esté en tu familia, esté en tu mente, en tu boca, que esa manipulación de Jezabel, del espíritu de Jezabel, esté sobre tu casa. Y en el nombre de Jesús, dice el Señor, algo que tengo en tu contra es que permites a esa mujer y que esa mujer llamada Jezabel, lleve a mis siervos por mal camino. El Espíritu Santo de Dios te está hablando hoy. ¿Te das cuenta? Te puede hablar a través de una persona, te puede hablar a través de su palabra y es la principal herramienta que el Señor utiliza. Ninguna voz que proviene, que entra por tu oído, que entra por tus poros, que entra por tus ojos y que esté en contra de la palabra de Dios, es palabra de Dios. Dios no se contradice, Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para que mienta, dice su palabra. Entonces cuando Él te habla, Él te va a recordar las mismas promesas y la misma palabra que está escrita en la Biblia que tienes en tus manos, en la Biblia que tienes en tu casa, en la Biblia que está guardada y que hace rato no sacas. Dios está listo para hablarte y cuando el Señor habla, el espíritu de Jezabel, el espíritu de confusión no puede de ninguna forma confundirte, de ninguna forma puede manipularte, de ninguna manera puede llenar tu cabeza de mentiras. Dice el Señor, lo que tengo en tu contra es que has permitido a esta mujer. Entonces, Señor, ¿cómo hago para no permitir que Satanás y que el espíritu de Jezabel vengan a manipular mi vida? Cuando me conecto a la presencia de Dios, cuando escucho lo que el Espíritu Santo tiene para mí. Por eso termina diciendo el Señor, les daré la autoridad sobre todas las naciones y gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu en mayúscula, Espíritu, y entender lo que Él dice a las iglesias. Está hablando el Señor Jesús, pero el Señor Jesús se está refiriendo al Espíritu. Fíjate esto tan interesante. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu, al Ruach de Dios, al Espíritu Santo y entender lo que Él le dice a las iglesias. Te está hablando hoy el Señor. Pero hay unas consecuencias que no me voy a demorar en esto porque no quiero traer noticias pesimistas, yo quiero hablar las buenas nuevas del Señor, pero su palabra nos recuerda esto. Por lo tanto, yo arrojé a esta mujer que trajo maldición a mi pueblo, la arrojé en sufrimiento, porque comete adulterio, y todos los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen las maldades. Heriré de muerte a sus hijos, dice el Señor. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y les daré a cada uno de ustedes lo que se merece. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Y los que no han seguido esa falsa enseñanza de las verdades más profundas, aparece entre comillas, como ellas las llaman,
que en realidad son profundidades de Satanás, no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Entonces saldrán vencedores y me obedecerán hasta el final. Esta porción que el Señor dedica, este mensaje que el Señor dedica a la iglesia de Tiatira, así como la dedica al siglo XXI a la iglesia en general, y que hoy la tomamos como Dios hablándonos a nosotros en el nombre de Jesús, nos está recordando que cuando nos apartamos de Él y escuchamos la voz del enemigo, y posiblemente tú digas, yo tampoco escucho la voz del enemigo, pero lo más seguro es que sí actúo bajo influencia del mundo, lo que la televisión me dice, lo que las películas me dicen, se llena mi mente de basura, me contamino con todo lo que veo, me contamino con todo lo que escucho y sigo contaminándome con todo lo que saco por mi boca. Eso lo dice el Señor Jesús. Dice el Señor que nos herirá porque somos parte de ese gobierno de las tinieblas. Y entonces la tarea ¿cuál es? Es no permitir que Jezabel manipule nuestras vidas, apartarnos de esa presencia de Jezabel, apartarnos de todo pecado, apartarnos de toda maldición, apartarnos de todo aquello que no esté amarrado, aferrado y alineado a la palabra de Dios para no sufrir las consecuencias, porque es que Dios es justo. Dios no puede bendecir algo que lamentablemente se aparta de Él. Dios es como estar bajo la presencia, la nube de la presencia de Dios, apartarme de esa nube y pretender que la nube me proteja del sol. Señor, bendíceme, Señor, en este día. Pues no puede el Señor bendecirte porque un día decidí apartarme yo de la presencia de Dios y la nube ya no me protege. Y entonces si la nube no me protege, la inclemencia del día a día, de los rayos del sol, la inclemencia del mundo, la inclemencia de Satanás, la inclemencia de la enfermedad, de la muerte, por eso menciona ahí, herirá con muerte. La inclemencia de esa falta de protección de Dios permitirá que seamos vulnerables, y no vulnerables ante Dios, sino vulnerables ante el mundo, y terminaremos siendo presa fácil del enemigo. Señor, pero ¿por qué no me bendices? Quisiera bendecirte, dice el Señor, pero porque soy justo no puedo hacerlo. Estás permitiendo que esa mujer entre comillas, ese espíritu de maldición, ese espíritu de Jezabel, le pone ese nombre el Señor, esté contigo, y estás comiendo con esa mujer, y estás fornicando con el pecado, y estás fornicando en el mundo, y estás fornicando con las pasiones del mundo y las pasiones que el enemigo trae. Por eso el Señor te dice, apártate de eso y no permitas que esa mujer siga manipulando tu vida. No permitas que esa mujer, después los que han visto Transformados conmigo también lo han escuchado, no permitas que esa reina del cielo te manipule. No permitas que ese espíritu de confusión te manipule. No permitas que ese gobierno de tinieblas te manipule. Todo esto lo estudiamos un poco en la escuela también de formación, pero lo que te estoy tratando de decir, o lo que el Señor nos está hablando más bien hoy, lo que Él nos está recordando, es que no podemos permitir, así como la iglesia de Tiatira, no podemos permitir que el enemigo siga manipulando nuestras vidas y pretender salir libres de eso. Pero lo positivo es que Él dice, escuchen la voz del Espíritu Santo. Escuchen la voz del Espíritu Santo, permitan que el Espíritu Santo les hable, permitan que el Espíritu Santo les guíe, permitan que el Espíritu Santo les dé a entender todo lo que Él está diciendo de parte de mí, porque Él los va a llevar a toda autoridad. No, hermano, que la autoridad, que eso es del Señor y Él es soberano. Amén, Él es soberano, pero Él constantemente siempre está diciendo y recordando que como hijos de Dios tenemos una autoridad que cumplir, que como hijos de Dios tenemos una autoridad que desarrollar, no porque nos creamos grandes y poderosos y perfectos, no, sino porque tenemos una misión que cumplir en la tierra. Deja de escuchar la voz del enemigo, empieza a escuchar la voz del Espíritu Santo y ejerce la tarea que Dios dijo que tenías que hacer. Deja de escuchar la voz del pecado, deja de escuchar las voces de condenación, deja de escuchar esas dudas que hay en tu mente, deja de escuchar la voz del mundo y empieza a ejercer la tarea que Dios te dijo que tenías que hacer. Deja de estar escuchando las noticias y alarmarte por lo que el mundo está diciendo. La inflación sube y baja, las noticias de muerte suben y bajan, las noticias del mundo son terribles, catastróficas y no van a traer nada positivo, eso tenlo por seguro. No hay nada poderoso y positivo que tú puedas ver a futuro. Al contrario, todas las noticias te van a ir
dañando, te van a ir confundiendo, te van a ir llenando de miedo. Lo peor que puedes hacer es colocar las noticias en el primer día, en la primera hora de la mañana, porque te vas a confundir, te vas a llenar, te vas a contaminar con una cantidad de cosas. Lo primero que tienes que hacer por la mañana es honrar al Padre, honrar al Hijo, al Espíritu Santo, darle gracias, dejar que te hable, que te guíe. Y lo último que tienes que hacer en tu día es: Señor, gracias por este día. Aunque fue difícil, yo escucho tu voz. Aunque fue complejo, yo sé que tú estás atento. Aunque las condiciones que están viendo mis ojos no son óptimas, la fe que tengo en mi vida me dice que tú tienes el control. Cuando tú empiezas a escuchar la voz del Señor, la autoridad del Padre viene sobre nuestras vidas y puedes ahora empezar a trabajar en tu entorno. Y en el nombre de Jesús, Padre, no permito que la enfermedad venga a mi casa. En el nombre de Jesús, Señor, si tu palabra dice que te levantas de tu trono y tus enemigos son dispersados, ven a mi casa y dispersa toda enfermedad. Ven a mi vida y dispersa toda duda. Ven a mi corazón y dispersa toda mentira. Esas pasiones del mundo, esas pasiones de la carne, esas pasiones que el enemigo trae sobre tu vida, de las cuales no has podido salir. Dile: Señor, ven a mi vida, gobierna mi vida, trae sabiduría, permíteme conocerte más y aparta de mí todas esas pasiones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Y cuántos pueden decir conmigo amén a esa palabra? Amén, ¿cierto que sí? Entonces, dejamos de escuchar la voz del enemigo y empezamos a escuchar la voz de Dios. Dejamos de escuchar esas voces de maldición, de manipulación y de muerte y empezamos a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escucho la voz de Dios? En el silencio de su presencia. En el silencio de su presencia. Cuando estamos en el reposo de su presencia y bajo el silencio de su presencia, Dios empieza a hablarnos, nos puede susurrar al oído, lo podemos leer en su palabra o nos puede hablar a través de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Incluso el Señor puede utilizar a los mismos impíos para hablarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que solamente lo vamos a escuchar una hora o media hora en la iglesia, un fin de semana, un sábado, un domingo, mientras nos está predicando el pastor, y amén, porque sí suena su voz. Pero entre semana necesitamos escuchar la voz de Dios. Y a veces salimos a la calle y encontramos que hay alguien que tiene amor y misericordia. A veces exponemos la noticia y dice: eso es lo que tengo que hacer. A veces estamos viendo una película y en medio de la película el escritor fue, incluso el mismo escritor de la película que no es creyente, escribió algo que le fue revelado y que al ponerlo delante de la película tú dices: oye, eso tiene mucho sentido. El Señor te va a hablar en el nombre de Jesús a través de cualquier medio porque Él es soberano. El Señor va a revelar su presencia para ti porque Él es soberano a través de cualquier forma, cualquier medio, cualquier estrategia. Dios va a hacer lo que sea posible. El otro día yo le decía a mis hijos, estábamos hablando de algo de la oración y ellos decían, no sé qué era lo que me estaban preguntando, y entonces yo les decía: claro, amor, claro, mi vida, porque es que tú puedes orar, no necesariamente siempre tienes que orar en una iglesia, en un templo hecho por hombres. Tú puedes orar en el cine, puedes orar en tu casa, puedes orar en la calle. Y yo les dije: yo puedo orar hasta en el baño. Y se reían: ¡juá, juá, juá! ¿Cómo así, papi, que en el baño? Dice, y mencionaba: ¿cómo así? Pero si estás haciendo del 2, decía. Y yo le decía: amor, tú puedes orar en todas partes. Yo recuerdo un pastor que decía: nos reuníamos en un campo abierto, en el césped, como cuando nos reunimos cuando nos reuníamos en Iglesia al Parque, así cuando hacemos Iglesia al Parque. Y había alguien que me decía: si hay popó de perro, no nos podemos reunir. Y yo decía: no, Dios es soberano hasta en la inmundicia. Dios puede hablarte en medio de toda condenación. Dios puede hablarte en cualquier condición. Dios puede hablarte en cualquier lugar. Así suene chistoso. Yo me he metido a predicar. Yo he estado en lugares donde me han invitado a predicar y necesito 2 minutos y me meto en el baño de la iglesia y le digo: Señor, aquí estoy. Gracias por haberme traído. Manifiesta tu obra. En el baño. Tú puedes escuchar la voz de Dios cuando te estás bañando, cuando estás en el baño, cuando estás en la cocina. Puedes escuchar la voz de Dios mientras estás manejando, pero en todo lugar tienes que mantener el reposo del Señor para escuchar su voz. Y cuando mantienes el reposo del Señor, no solamente sientes su voz, puedes ver su voz. No sé si logro mostrar lo que Dios me está
señalando hoy. Y es que puedes sentir su voz cuando la ves. Puedes sentir su voz en su entorno cuando la escuchas. Puedes sentir su voz cuando sientes que Él está ahí contigo. Y Él va a empezar a hablar. El Espíritu Santo de Dios va a empezar a hablar. Y va a empezarte a hablar fuerte y va a empezar a hablarte claro. Y vas a escuchar su voz. Alguien me preguntaba, ¿cómo hago para escuchar su voz? Prepárate, porque vas a empezar a escuchar su voz. De cualquier forma, en tus pensamientos, en tus oídos, en tus ojos, por lo que lees, por lo que está a tu alrededor, vas a saber y vas a poder discernir entre la voz del Señor y la voz de Jezabel. Vas a poder escuchar entre la voz de Yahweh y la voz de Jezabel, entre la voz de Jehová, entre la voz del Alfa y el Omega y entre la voz de Jezabel, la voz del enemigo. Y en el nombre de Jesús vas a ser libre de toda condenación, libre de toda inmundicia, y el Señor ya no va a tener esa queja contra ti. Él dice a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, dice, tengo una queja en tu contra, y es que has permitido a esa mujer Jezabel, a esa mujer que manipula, a ese espíritu de confusión, y ya no más confusión. No va a haber más confusión porque Él está ahí con nosotros. Yo quiero cantar una canción. Tengo tiempo que no canto en este espacio, pero yo creo que podemos hacerlo y podemos adorarle. Podemos adorarle en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren adorarle conmigo ahora? Y inmediatamente les voy a contar dónde va a ser nuestra reunión de este fin de semana, y también vamos a consagrar este día especial. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Gracias porque nos estás dando el privilegio de estar en tu presencia. Gracias, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Una vez más podemos decírselo. Vamos, daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Dile, Señor, será mucho más que una canción. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Amén. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí.
Amén. Dios es bueno. Esta la vamos a cantar el fin de semana, vamos a estar cantando. Y este fin de semana vamos a estar reuniéndonos en un lugar que nos han permitido. Fue una sorpresa que nos dieron. Estábamos un poco preocupados porque vamos a estar lejos de Bonanza durante las próximas semanas por un tema logístico en Bonanza, y vamos a estar reuniéndonos en diferentes lugares. Y uno de estos lugares en los que vamos a estar reuniéndonos, y esto va a ser muy interesante porque vamos a hacer una obra muy misionera, vamos a estar de lugar en lugar, y eso va a ser una bendición porque vamos a poder recoger una cosecha que Dios tiene preparada junto a cada uno de ustedes y cada uno de los que hacemos parte de este equipo de trabajo. Vamos a estar reunidos en el barrio Teusaquillo, así que vamos a hacer Iglesia Vida con Pasión en Teusaquillo. Vida con Pasión en Teusaquillo. Vamos a estar reunidos en la calle 37 con carrera 13. Es exactamente arriba de RCN Radio. RCN Radio. Calle 37 con carrera 13. A media cuadra está Transmilenio, o a una cuadra abajo está Transmilenio, que es la estación de la calle 39, si no estoy mal. Y arriba está la calle 13, abajo de Ecopetrol. Vamos a estar ahí reunidos a las 10 de la mañana, el día domingo, un salón hermoso, maravilloso, la acústica va a ser muy agradable. Ahorita les vamos a pasar el flyer y toda la información para que podamos tener esa información muy, muy clara. Así que los vamos a esperar este próximo domingo. Antes de que nos despidamos, yo quería tener una oración especial y una bendición especial que Dios me recordó y que me habló precisamente esta mañana. No sé si fue esta mañana o anoche, y yo sé que es muy, muy especial. Entonces este fin de semana nos vamos a encontrar ahí en Bonanza, no, sino en Teusaquillo. Vamos a estar pasándoles la información en este día. Va a ser muy, muy, muy importante para que estén con nosotros. Quiero invitarles para que todos los que estuvieron haciendo parte de Iglesia al Cine, que éramos casi 100 personas, 96, 90 y algo de personas, casi 100 personas ahí reunidas en el cine. Estaba hasta el gerente, estaban las personas del servicio, del trabajo, del cine, de Cinépolis, a los cuales agradecemos muchísimo. Invitemos a todas estas personas que estuvieron con nosotros, no solamente a estos espacios de oración. Fíjese, necesitamos invitarlos para que ellos también escuchen la voz de Dios. Y también invitémoslos para que nos acompañen este domingo y podamos hacer ese trabajo evangelístico de consolidación, que podamos bendecir sus vidas y que ellos puedan recibir de parte del Señor todas esas promesas y hermosas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Es necesario que nos acerquemos a estas personas y les podamos bendecir en el nombre de Jesús. Recibo esa petición de oración, Ángela, en el nombre de Jesús. Vamos a recibir esa bendición. Señor, hoy queremos bendecir este día en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos nuestro entrar y nuestro salir. Bendecimos, Señor, el fruto de nuestro vientre. Bendecimos en el nombre de Jesús el fruto de nuestras manos. Que todo lo que nuestras manos toquen, Señor, pueda ser prosperado. Bendecimos, Señor, nuestro entrar y nuestro salir. Porque, Señor, venimos obedeciendo tu palabra y recibimos esa bendición de parte de ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, bendecimos la arteza de amasar, el trabajo. Bendecimos en el nombre de Jesús todas las labores que hacemos en el día a día, y te pedimos, Señor, que no permitas que nuestro trabajo sea en vano, sino que todo lo que tú hagas, Señor, en nosotros se vea reflejado y podamos crecer y podamos prosperar y podamos caminar en tu presencia y podamos crecer poderosamente en el nombre de Jesús. Señor, bendice en el nombre de Jesús nuestra tierra, nuestras casas, nuestros hogares. Bendice en el nombre de Jesús nuestros trabajos, nuestro estudio, nuestras universidades, colegios y nuestros hijos. Señor, bendice nuestros hijos, el fruto de nuestros vientres en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, todos los lugares a donde estemos yendo, todos los lugares a los que estemos tocando, llegando, caminando en el nombre de Jesús. Bendice en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestras finanzas, Padre, para que sean prosperadas en ti. Tu palabra dice, podrás prestar
y no pedirás prestado. Padre, en el nombre de Jesús, bendice las finanzas de tus hijos, bendice las finanzas de tu pueblo. Padre, queremos obedecer tus mandatos, queremos andar en tus caminos, queremos escuchar tu voz y recibir todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. El Señor dice, el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que les daría. Con muchos hijos bendecirá, con gran cantidad de animales y cosechas abundantes. Él enviará lluvias a su tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Prestarás a las naciones, pero no tendrás que pedir prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, y obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá por cabeza y no te pondrá por cola. Siempre estarás por encima y nunca estarás por debajo. No te apartes de ninguno de los mandamientos, de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. No les rindas culto, no les rindas alabanzas, no los veneres, no los alabes, dice su palabra. Él es bueno, Él es fiel. Recibimos esa bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gracias por tu presencia y por tu palabra. Amén y amén. Familia, mil bendiciones. Espero que haya sido un tiempo maravilloso, que haya sido un tiempo poderoso en su presencia. Espero que tengan un día bendecido. Hoy oramos, Señor. Oramos por Darío Pardo Ángel en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que tu gracia, tu favor y tu presencia y espíritu de sanidad venga sobre él ahora en el nombre de Jesús. Trae sanidad ahora sobre Darío Pardo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. También en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ángela estaba pidiendo oración. Ángela dice, pido oración por un compañero que se llama José Hernández, ahora mismo se encuentra en una cirugía de corazón abierto. En este instante, Señor, ahora mismo te pedimos, Espíritu Santo, que coloques tú tus manos de poder sobre esas manos de esos doctores en ese quirófano, sobre los doctores, todo el personal médico, sobre el anestesiólogo, sobre los camilleros, enfermeras, enfermeros, doctores, sobre los cirujanos. Señor, coloca tus manos ahora en el nombre de Jesús y permite que esta cirugía sea total éxito en el nombre de Jesús. Y trae a José Hernández, Señor, a tu rebaño. Trae a José Hernández a tu redil. Bendícelo en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad sobre su vida en el nombre de Jesús. Me alegra mucho verlos, me alegra mucho ver ahí a Mónica, bendiciones Mónica, Adriana, Miguel, bendiciones, mil bendiciones. Dairo, me alegra mucho verte, mil bendiciones. Espero verlos este fin de semana. Con las personas que invitamos al cine, vamos a llevarlos para que estén ahí con nosotros. Me alegra mucho ver a Alejandra Torres, mil bendiciones. Miguel, Ángela Ponza, mil bendiciones. Ángela creo que se encuentra en Cali, así que no la podemos ver muy aquí en Bogotá. Rafa, me alegra mucho verles. Vamos a orar para que, ayer tuvimos un problema técnico con uno de los equipos, vamos a orar en el nombre de Jesús para que sea liberado estos equipos de todo daño en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús necesitamos tener todo eso bendecido y listo para el fin de semana. Giselle, mil bendiciones. Alejandra Torres, Adriana, Ruth Mantilla, mil bendiciones. Mónica, Angie López, mil bendiciones. Alejandra León, mil bendiciones. Que sea un día poderoso, bendecido en su presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Familia, nos pasamos, nos vamos, hay mucho que hacer. Un fuerte abrazo, mil bendiciones y que tengan un excelente, poderoso y prosperado día en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Cuídense mucho. Chao, chao.